Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy empezamos con la unidad 2 de mecánica de fluidos. En esta unidad, ustedes podrán realizar el balance de energía mecánica en sistemas de producción de la industria alimentaria en base a las propiedades de los fluidos para la selección de bombas apropiadas. El primer tema que vamos a revisar es la ley de Newton de la viscosidad y pretendemos identificar el modelo propuesto por Newton que relaciona el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante de los fluidos. Como bien platicamos en la unidad anterior, discutíamos que un fluido es una sustancia que va a adquirir el recipiente que lo contiene y otra de sus características es que puede moverse libremente, por lo cual los fluidos no van a tener forma propia, ¿no? Bueno, también discutimos que hay dos estados, los fluidos líquidos y los gaseosos. Y pues bueno, básicamente un fluido se diferencia de un sólido por su comportamiento cuando éste se somete a una fuerza, ¿sale? La fuerza aplicada tangencialmente se expresa o se denomina como esfuerzo cortante. Cuando nosotros aplicamos una presión sobre, bueno, una fuerza sobre un área, vamos a deformar un cuerpo y se va a distinguir de la presión porque esta última es la fuerza que vamos a aplicar perpendicularmente a una área provocando una compresión. Cuando se aplica un esfuerzo cortante sobre un fluido, este se deforma y fluye. Quiere decir que la resistencia a la deformación ofrecida por los fluidos recibe el nombre de viscosidad. Todos los fluidos reales muestran una resistencia a fluir o a la viscosidad. Esto se va a describir como la ley de la viscosidad de Newton y está representada por la siguiente ecuación. Tau es igual a mu por dB, por la derivada de con respecto a y, donde tau es el esfuerzo constante, mu es la viscosidad absoluta y la derivada de b es la diferencia de velocidades y y es la diferencia de las placas. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Imaginemos este sistema. Aquí también les puse un video, aquí lo explica muy padre este autor. Si tienen oportunidad de revisarlo, por favor, conéctense. Imaginen que tenemos un cilindro. Consideremos un fluido, ya sea líquido o gas. Este va a estar contenido en este tubito, digamos en este cilindro. Por lo tanto, vamos a considerar como la capa superior y la capa inferior, ¿vale? Las cuales van a estar de una forma paralela, ¿sí? Y van a estar separadas por una distancia entre sí. Esta es la distancia que va a estar separada. Supongamos que inicialmente el sistema está en reposo, pero al cabo de un tiempo, esta lámina inferior se empieza a poner en movimiento en la dirección del eje X, o sea, se empieza a mover hacia acá, muy lentamente, con una velocidad constante, ¿saben? A medida que transcurre el tiempo, el fluido va a ganar una cantidad de movimiento. ¿Están de acuerdo conmigo que si ustedes mueven una placa, el fluido va a adquirir una cantidad de movimiento? ¿Sale? Lo que va a establecer un perfil de velocidades. Dicho de otra forma, la placa que se está en movimiento empieza a arrastrar las partículas, no sé, del agua, y las empieza a ceder su movimiento. Si esta placa está estática, entonces las partículas que estén más cerca de la placa en movimiento van a
adquirir la velocidad que está adquiriendo la placa en movimiento, generando un perfil de velocidades. Una vez alcanzado cierto estado de movimiento, se va a aplicar una fuerza constante F para mantener, para conservar ese movimiento de las partículas. ¿Vale? Entonces, una vez que se hace este gradiente de velocidades o este esfuerzo cortante que se ejerce en la dirección X sobre la superficie del fluido, o sea, me imagino esta placa se está moviendo. Si ustedes, es que no sé cómo explicárselos, pero bueno, esta placa está en movimiento y va a empezar a arrastrar el fluido. Entonces, el esfuerzo cortante que se ejerce en la dirección X y sobre la superficie de este fluido, nos va a dar una región de un gradiente de velocidades. Y esto se va a establecer como la ecuación que platicábamos en la diapositiva anterior, ¿vale? Tau, o sea, el esfuerzo cortante o el esfuerzo que tienes que aplicar a tu sistema va a ser igual a la diferencia de la velocidad con respecto a la diferencia o a la distancia que tienen nuestras placas. Muy bien, el esfuerzo cortante tau se dice que se está moviendo en un sentido espacial con referencia al área y se expresa como la letra tau o la fuerza tangencial que va a estar dividida entre el área. Por lo tanto, si nosotros dividimos Newton, nos va a quedar Newton entre metros cuadrados, que va a ser proporcional a la derivada de la velocidad con respecto a y. La ecuación de Newton nos dice que la constante de la viscosidad absoluta, o que lo que se refiere a la propiedad que tienen los fluidos a oponerse a ser movidos, es decir, una resistencia que presentan los fluidos a fluir, esta va a estar dada por la mu, así la conocemos, está como U, y sus unidades van a ser kilogramos sobre metro por segundo. Por lo tanto, el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad o el gradiente de velocidades. Derivada de B con respecto a Y la vamos a conocer como gradiente de velocidades. Muy bien. Los fluidos que cumplen la expresión anterior se denominan newtonianos. Para los fluidos newtonianos, la viscosidad permanece constante a pesar de los cambios en un esfuerzo cortante. Esto no implica que la viscosidad no varía, sino que la viscosidad depende de otros parámetros como la temperatura, la presión y, pues, por supuesto, la composición del fluido. Y, pues, para los fluidos newtonianos, la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de cizaña no es constante. Por lo tanto, la viscosidad no va a ser constante. Cuando nosotros sometemos cualquier fluido a una tensión, este fluido va a tender a deformarse, ¿vale? Es decir, va a poder fluir y con esto va a aumentar su velocidad de flujo. Al aumentar esta tensión ejercida, los fluidos van a tener la capacidad de poder moverse en las tuberías y pues con esto nosotros podemos determinar qué comportamiento va a tener mi fluido en la tubería. La viscosidad, por lo tanto, la viscosidad es la propiedad del fluido que define la resistencia al movimiento existente entre las capas internas del fluido. ¿Sale? Estos perfiles de velocidades que nos va a dar las diferentes capas en línea de la dirección Y, como lo platicamos acá en nuestro dibujito, nos van a decir qué tan directamente proporcional
es la fuerza que estás aplicando con el gradiente de velocidad. Y pues aquí está. Tau es una fuerza de cizalla que tan directamente son proporcional con el gradiente de velocidad. Y pues se dice que la separación entre las láminas, o sea, de la derivada de y, va a ser inversamente proporcional al gradiente de velocidad o a la fuerza aplicada. Básicamente lo que estableció Newton, que si tú aplicas un esfuerzo cortante, este va a tener efecto en el fluido en función a su viscosidad y al gradiente de velocidades. El gradiente de velocidades es la capacidad que tiene de moverse el fluido con respecto a la apertura. Entonces, si nosotros tenemos un tubito muy delgadito, un tubito más grande, pues obviamente también vamos a necesitar mayor esfuerzo cortante o mayor tensión para poder mover este fluido. Les pido que vean por favor el video. También, si pueden, resuelvan este pequeño cuestionario. El esfuerzo constante es proporcional, será la viscosidad y el gradiente de velocidades. También, por favor, con tus propias palabras, explícame qué entiendes por viscosidad. Y la tercera pregunta, ¿qué debes cumplir en un fluido para denominarse fluido newtoniano? Bueno, les agradezco por su atención. Nos vemos en estas siguientes o pequeñas cápsulas. Cuídense mucho, que tengan un excelente día.